Hay muchos más testimonios en el Evangelio de Juan acerca de quién era Jesús. Y en este capítulo vamos a estar revisando algunos de ellos, los más importantes, y cómo nos pueden dar una vislumbre más profunda de quién era Jesús como Mesías. Bienvenidos a Comunidad en Estudio. ¿Cómo está, Pastor Cristian? ¿Todo bien? ¿Cómo está la semana? ¿Cómo estamos ahí el día de hoy, esta noche? Muy bien, ¿cómo estás, Dani? Una alegría estar aquí como siempre y saludar a todos aquellos hermanos que nos están mirando, que están mirando y compartiendo también este mensaje que hacemos cada semana, ¿no? El estudio de la lección de escuela sabática desde una perspectiva, digamos, de diálogo y entender qué es lo que el evangelista Juan quiso decirnos en su evangelio, ¿no? Sí, complementando también el estudio que ustedes hacen, no queremos para nada reemplazar. Sabemos que hay mucho material también en YouTube, en Facebook, en las redes, ¿no? Sobre la escuela sabática. Solo queremos aportar de nuestra parte un granito de arena, y si ha sido una bendición para ti, bueno, te decimos, lo puedes compartir con tus amigos. Queremos seguir haciendo esto. Se vienen, de hecho, siguientes temporadas, pero esta yo la estoy disfrutando al doble porque es de un evangelio hermoso, que es el evangelio del discípulo a quien Jesús amaba. Sí. A mí siempre me dio un poco de risa esto porque como que el autor se quería bastante, nombra, ¿no? Se nombra como que... Si tenía algo era autoestima, ¿no? Autoestima, sí. Pero uno entiende la autoestima que nos da el Señor, ¿no? Claro. No la vanagloria personal, no creerse Él más que los demás, sino cuando nos sentimos amados por el Señor Jesús. Eso nos da identidad también como hijos suyos, ¿no? Y nos hace amarnos en forma personal, ¿no? Sí. Por eso el mismo Jesús dijo, ustedes tienen que amar a los otros como a sí mismos, ¿no? Antes de amar a los demás necesitamos amarnos a nosotros. Y amarnos no es vanagloriarnos, no es tener una sobreestima, no es sobreestimarnos, sino estimarnos adecuadamente, ¿no? El equilibrio, ni subestimarnos ni sobreestimarnos. El equilibrio adecuado que nos da el Señor mismo, ¿no? Ese es el mensaje que podemos sacar de esto cuando Juan se llama a él mismo el discípulo que Jesús amaba, ¿no? Él se llama así, ¿no? Sí, es interesante, pero bueno, tiene mucha razón y profundo sentirse eso, amado por Dios, ¿no? Yo creo que la autoestima comienza por eso, sentirnos completamente amados por Dios, ¿no? Por Jesús. Ahora, esta semana vamos a estudiar un poquito acerca de más testimonios acerca de Jesús. Vimos la semana pasada sobre el testimonio de los samaritanos, ¿no? Y especialmente este encuentro de Jesús con esta mujer. Y en esta semana vamos a ver algunos otros ejemplos de... ya sea multitudes, ya sea profetas como Juan el Bautista, o el mismo Padre, el mismo Dios, qué decían a través, o cómo hablaban y aseguraban quién era Jesús, ¿no? Y eso lo vamos a hacer de distintos ángulos que Juan presenta. Y me gustaría primero leer el versículo principal, ¿no? Juan 12:32, que dice: cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. Me encanta este texto. Yo creo que eso es una realidad que tiene que ser vivida en las iglesias, ¿no? Y en realidad en las vidas personales, en todo sentido. O sea, levantar a Jesús, ¿no? Cuando nosotros exaltamos y levantamos a Jesús, Él va a traer a la gente hacia Él, ¿no? Jesús tiene una atracción interesante. O sea, cuando nosotros hablamos de Cristo, cuando nosotros damos más a Cristo en nuestras iglesias, en nuestros sermones, y lo exaltamos a Él, algo pasa en los corazones de las personas. O sea, su nombre tiene poder de transformar, ¿no? Entonces, me gusta este versículo principal, ¿no? Que Jesús dice que va a atraer a todos hacia Él mismo, ¿no? Y eso ha sido una realidad. O sea, han pasado años y millones de personas han encontrado en Él las respuestas que buscaban, ¿no? Sí. ¿Y qué significa exaltar la persona de Jesús, ¿no? El hecho de levantar a Jesús, él mismo lo está hablando en un contexto de su crucifixión, ¿no? Entonces, levantar la figura de Jesús muerto,
la figura de Jesús como Salvador de la humanidad, ¿no? Cuando nosotros logramos entender eso, que somos llamados a levantar la figura de Jesús como nuestro Salvador. Podemos levantar diferentes figuras de Jesús. Podemos levantar la figura de Jesús como condenador, ¿sí? Como que Jesús está señalando ahí los pecados que nosotros cometemos, que la gente comete, ¿sí? Eso muchas veces pasa por las experiencias que nosotros mismos hemos tenido o cómo nosotros vemos a Cristo, ¿no? Claro. Las vivencias que nosotros hemos tenido. Lo que tiene hasta que ver con la cultura en la cual nos hemos criado, Sí. ¿no? Entonces, ahora el Señor nos llama a que nosotros podamos exaltarlo a Él como Salvador. Y como Salvador es un Salvador amante, un Salvador, podríamos decir, indefenso en el sentido de lo que Isaías presenta como cordero fue llevado al matadero, ¿no? Sí. Presentar a Jesús siempre desde esa perspectiva. Claro, vendrá un tiempo de juicio, sí, lo sabemos y nadie está diciendo que eso no vaya a pasar, pero esta semana estoy predicando allí en la iglesia de Mission una semana especial, así uno de los temas que compartía tenía que ver con eso. Hay tiempo para cada cosa, ¿no? Porque a veces nosotros presentamos a Jesucristo como el enjuiciador ahora, ¿no? Presentamos a Dios como el enjuiciador ahora. Dios está ahora juzgando y condenando ahora y te condena porque tú te viste de una manera, te condena porque tú haces esto, te condena porque tú cometiste este pecado. Y el tiempo del juicio, ¿no? El tiempo del juicio será en aquel momento cuando el Señor ahora determine y separe para un lado y para otro aquellos que de acuerdo a lo que hayamos cometido, conforme dice la Escritura allí, Mateo capítulo 24, capítulo 25, ¿no? Cada uno va a recibir o va a recompensar de acuerdo a cómo haya sido su obra. Claro. Pero eso será allá, en ese momento. Pero nosotros es como que lo traemos aquí ahora, ¿no? Ahora es el tiempo del Salvador, ahora es el tiempo de que Jesucristo sea exaltado como Salvador, como un Salvador amante, como quien nos mira y nos ama profundamente. Y eso es lo que ahora estos diferentes grupos iban dando testimonio de Jesús. Correcto. Y eso es lo que al final atrae a la gente hacia Jesús. O sea, no levantar imágenes falsas que nosotros hemos construido, ¿no? Sino levantar al Jesús verdadero. Eso es lo que enamora. Y eso es lo que hizo, por ejemplo, Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista, ya hablamos un poquito acerca de Juan el Bautista, el primo de Jesús. De hecho, cuando estuvo el Pastor Roja, ahí estuvimos hablando un poquito de él, ¿no? Sí. Pero ahora me gustaría destacar lo que la escuela sabática ahí en uno de los días dice, que la humildad, ¿no? De él. Es interesante que en una ocasión lo estaban comparando con Jesús y estaban diciendo, mira, Jesús está bautizando más que tú, ¿no? Y habían seguidores de él y todo. Pero Juan tiene, o sea, en vez de aflorar celos en él, ¿no? Porque eso suele pasarnos como seres humanos, ¿no? Si llega alguien que hace algo mejor que yo o que de alguna manera me puedo comparar, es como que nos sentimos, como que lo vemos al otro como una amenaza, ¿no? Sí. Pero Juan sabía dónde estaba él, sabía que él no era el Cristo, sino que él vino para prepararle el camino al Cristo. Me gusta mucho el trabajo de Juan, preparar el camino. Yo creo que se acerca mucho también a lo que nosotros debemos hacer como iglesia en el fin de los tiempos, ¿no? Prepararle el camino al Señor. Y Juan ahí, como su cúspide de todo lo que de lo que le estaba demostrando ahí cuando le estaban comparando y todo, él dice, bueno, es necesario que yo mengüe para que él crezca, ¿no? ¿Qué podemos entender ahí de la verdadera humildad? Porque tú hablaste de algo al principio sobre amarse a uno, ¿no? A veces nosotros pensamos que ser humilde es como los sinónimos de tener una autoestima baja, de decir, yo no soy nadie, ¿no? De creerse poco, ¿no? Y a veces usamos incluso la palabra para decir, él es muy humilde, ¿no? Incluso humilde suena a pobreza, suena... y creo yo que la humildad no tiene que ver con eso, sino que es algo mucho más abarcante, algo mucho más... es un don de Dios, es algo que Juan el Bautista lo ejemplifica muy bien, porque Juan el Bautista era fuerte en su predicación, en su carácter y todo. Plantarse delante claro. del rey mismo, delante de cuando le dijo, ustedes son una raza de no sé qué cosa, claro, tuvo que decirle y plantársela, se las dijo, ¿no? Sí. No se hacía la víctima, no se hacía nada, ¿no?
Pero esto es la humildad, ¿no? De Juan. Dice entonces, dice el versículo 25, capítulo 3 del Evangelio de Juan. Juan 3, 25 dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él, ¿no? Como diciendo, mira, nos está robando clientes, ¿no? Followers, claro. Nos está robando clientes y qué va a pasar con nosotros acá. Sí. Y ellos se lo estaban diciendo preocupados por Juan, pero más preocupados por ellos mismos, ¿no? Porque decir, ¿qué va a pasar ahora con nosotros? Claro, claro. Porque está bien, si tú quieres que no te sigan, pero ¿qué pasa con nosotros? Vamos a perder prestigio, ¿no? Claro, claro. Y muchas veces nos pasa que a veces tristemente ha pasado, o pasa a veces en las iglesias, que hay como competencia de quién hace mejor las cosas. Me ha tocado ser pastor en alguna iglesia por ahí, donde tenía dos hermanas que estaban enemistadas por años, hay años y años, ¿no? Entonces una salía elegida en una comisión de nombramiento como directora de Ministerio de la Mujer y hacía cosas, un montón de cosas en el año, y tenía un grupo de seguidoras, ¿no? Yeah. Y al año siguiente salía elegida la otra y hacía cosas para intentar superar lo que la otra había hecho en el año anterior, ¿no? Claro. Y estaban ahí siempre en esa pelea, yo digo esa pelea estúpida, ¿no? En el sentido de qué sirve. Un día me senté con cada una de ellas y le digo, ¿de qué sirve lo que ustedes están haciendo? O sea, entiendan que con la actitud que ustedes están tomando no van a ir al cielo, ¿no? Y quedaron como diciendo, ¿qué nos está diciendo, pastor? Y con esas actitudes a veces nosotros tenemos que entender que lo que perdemos no es solamente la amistad de una persona aquí, no es solamente... Estamos perdiendo el cielo. Y es algo que nosotros, es como que damos por sentado que porque somos adventistas, porque venimos a la iglesia, el Señor tiene la obligación de cuando Él venga llevarnos al cielo. Y no, porque todo tiene que ver con la preparación que nosotros hayamos tenido de nuestro carácter especialmente, ¿no? Estos días estamos leyendo con mi esposa en nuestro culto el libro La Segunda Venida y el Cielo, ¿no? Tenemos así, vamos leyendo una porción de diferentes, capítulo por capítulo, ¿no? Pero una pequeña porción. Y estos días justamente estábamos leyendo de eso, qué es lo que vamos a llevar al cielo, ¿no? Y siempre decimos, una de las cosas que vamos a llevar al cielo es el carácter. Y entonces Elena de White describe allí, y ella habla del espíritu, que es lo que vuelve a Dios, ¿sí? Y a veces nosotros solamente le atribuimos ese espíritu como el soplo o el aliento de vida, pero Elena de White dice allí, en el libro La Segunda Venida del Cielo, que eso es más y tiene que ver con la esencia de lo que somos, que es lo que va a regresar otra vez a nosotros. La materia, dice ella, el cuerpo, el Señor se encargará de darnos algo nuevo, pero lo que va a volver es ese espíritu que Él retiró en un momento cuando es el momento de la muerte. Entonces nos va a volver otra vez esa esencia, y eso tiene que ver con la genética, tiene que ver con lo que somos, con cómo nuestro carácter se ha ido moldeando con el entorno, nuestras historias, nuestra con forma las historias, de ser, ¿no? Claro. Con lo que hemos recibido de nuestros padres. Por eso es tan importante lo que nosotros le transmitimos a nuestros hijos, ¿sí? Porque aún el odio o el amor se lo transmitimos a nuestros hijos, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque ellos van recibiendo, van absorbiendo, van viendo, van escuchando lo que nosotros hablamos, cómo nosotros hablamos de las demás personas. Entonces, eso es lo que vamos a recibir. Entonces, Dios no va a permitir que un carácter no transformado, un carácter no purificado por su obra, entre de vuelta al cielo, porque no va a haber un arriesgarse nuevamente a que lo mismo que pasó con Satanás o con Lucifer en el cielo vuelva a pasar otra vez en ese cielo nuevo y esa tierra nueva. No va a haber vestigios de aquellas cosas. Entonces, por eso es tan importante que nosotros podamos permitir que el Espíritu Santo haga su obra de transformación total. Y una de esas cosas tiene que ver con la humildad, ¿no? Sí. A veces no comprendemos lo grave que son ciertas cosas que vamos acariciando y que aparentemente podemos vivir con ellas, ¿no?
Eh, es mucho más fácil juzgar o visualizar pecados que para nosotros le ponemos una categoría, ¿no? No sé, un adulterio, alguien que fue infiel, wow, y como que son más visibles, ¿no? Pero alguien que alberga, por ejemplo, orgullo y lo lleva por su vida, ¿no? Y aparentemente insignificante, ¿no? Sí ha hecho quizás daños a su familia, has tenido quizás peleas en tu trabajo, por ese orgullo, ¿no? O sea, yo creo que una de las evidencias de falta de humildad es no saber pedir perdón. Alguien que es orgulloso está siempre bien, ¿no? Yo hice bien, él tiene que pedirme perdón, ¿no? Y vas y no prefieres seguir manteniendo eso que recuperar amistades o incluso familiares. Sí. Entonces yo creo que ahí hay un riesgo. Tú dices, bueno, sí, uno es las implicancias eternas de eso, pero lo otro es que también tú vas avanzando por esta vida perdiéndote también la manera de vivir de Jesús. Sí. Él quiere desarrollarte, Él quiere que tú vivas realmente una vida que valga la pena y albergando esas pequeñas cosas Sí. hacen que Mira, no podamos tú vivir, dijiste ¿no? algo bien interesante, Dani. En mi experiencia como pastor, tengo 26 años. No es mucho, pero tampoco es poco. Em, Casi los años de vida que tengo. casi de que naciste. Claro. No me hagas Casi, sentir casi. tan... Bueno, yo empecé a trabajar cuando tenía 1 año. No. Em, He visto mucha gente que ha cometido pecados de adulterio, de cosas, pecados aberrantes, Visibles, pecados ¿no? visibles, Claro. asesinatos, gente que ha matado personas Mm. y se han arrepentido y han quebrantado su corazón, ¿no? Y lo he visto y lo he comprobado y he visto cómo se ha transformado, pero un corazón orgulloso que a la vista de los seres humanos podría no ser tan pecado como estos otros pecados, es muy difícil la conversión. No es imposible, pero es muy difícil. Sí. Y he visto muy pocos de esas conversiones. Wow. Tristemente. Es triste, ¿no? Es triste. Es verdad, como que se vuelve cuando tú tienes algo que no está bien en tu esencia, pero tú la vuelves parte de tu esencia, porque tú puedes sacar eso, porque cuando tú albergas, por ejemplo, un orgullo, como que se empieza a impregnar en quién tú eres. Por eso es tan difícil después cambiar, porque dices, bueno, pues yo soy así, ¿no? Pero no, tú tienes actitudes que puedes cambiarlas. Sí. Pero cuando eso ya lo vuelves a poner como en tu esencia, ahí como que se toma fuerte de quién tú eres, es complejo, ¿no? Sí. Es complejo porque al final dices, yo conocí a alguien orgulloso y al otro día ahora era humilde, estaba servicial y todo. Es difícil Sí, porque para que se pase impregna, eso, para ¿no? que pase eso, siempre digo, el Señor te tiene que revolcar en lo más bajo. El Señor te tiene que revolcar en lo más bajo. ¿Y qué significa eso? Significa perder muchas veces todo lo que tienes. Caer en una enfermedad donde ya no puedas ser lo que creías que eras. ¿Sí? Claro. De pronto he conversado con personas que decían, no, yo tengo toda la fuerza para trabajar y todo lo que tengo lo he logrado gracias a mi fuerza, a mi capacidad. Y el Señor dejarlo paralítico, ¿no? Claro. ¿Y ahora? Y recién ahí reconocerte como necesitado de Dios. Y estoy hablando de gente adventista de varias generaciones incluso. Estoy hablando de alguien que estaba por ahí afuera, porque a veces pensaba, no, los de allá afuera. No, alguien que conocía la verdad a la perfección, en profundidad. Pero el Señor tuvo que bajarlo a lo más bajo, a lo más profundo, para que podamos... Y a veces necesitamos eso, ¿no? Por eso yo siempre digo, a veces necesitamos pedir que el Señor nos revuelque ahí abajo, para poder entender, Sí. y que a veces nuestros humos se bajen, porque a veces con lo que vamos logrando en la vida, y a todos nos pasa, nos pasa, a veces los pastores cuando vamos teniendo ciertos éxitos en nuestro ministerio, como que nos subimos al caballo y nos empezamos a creer Sí. más y a dejar de depender de Jesús. Sí.
si lo puedo decir por experiencia propia, ¿no? Pero el Señor no nos ubica en nuestro lugar, ¿no? Y ese es el quebrantamiento que necesitamos, ¿no? Me recuerdo ahí, Pastor Rojas estaba predicando sobre Nabucodonosor, ¿no? Y cómo Dios lo quería alcanzar primero con mensaje de profecía, con el mensaje de salud, con el mensaje del testimonio de otras personas, ahí cuando los amigos sobrevivieron en el horno de fuego, pero ninguno de esos lo hizo realmente entregarse, ¿no? Y al final, hasta que lo perdió, como tú dijiste, revolcarse, o sea, hasta que lo perdió todo, una enfermedad, literalmente, ¿no? Y por mucho tiempo, y hasta que él pudo declarar que que Dios era rey, ¿no? Que Dios nos ayude, o sea, yo creo que aquí necesitamos lo que Juan subraya, dice, Él tiene que crecer y yo menguar, porque cada vez que yo crezco, no puede suceder las cosas así a la par, es Cristo crece, tú decreces. No puede, yo quiero crecer igual, yo quiero crecer y ya, no, junto conmigo crece Cristo, no, aquí es tomar tu cruz, sacrificar el yo, tu ego, tu orgullo, para que Cristo crezca, ¿no? Y eso es necesario, dice Juan. Yo creo que tenemos que vivir ese nivel de humildad de que, ojo, no es, porque dijimos, Juan se paraba al frente, tenía sus seguidores, hacía su ministerio, era alguien seguro de sí mismo, pero era humilde, o sea, sabía que todo lo que él tenía era por misericordia de Cristo y que él era el más importante, no él, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Quizás lo último con eso, hablando sobre Juan el Bautista, el otro día estaba leyendo un poco, hay un término en inglés, ¿no? Que mi hermano ahí me mostró un libro y todo que se llama detachment, ¿no? Que era como desatado, como desapego, el desapego en español, ¿no? Que tiene que ver con algo que quizás en la expresión cristiana, hablándolo por un término cristiano, da mucha paz, que en el sentido de yo, por ejemplo, me voy a comprometer y voy a dar todo de mí y voy a vivir y voy a tratar de administrar bien todo lo que Dios me da, pero yo no voy a depender emocionalmente de cierto resultado o de las cosas que tengo o de mi título o de mis dones, porque el día que falte eso, pareciera ser que me destruye completamente. O sea, lo que te da mucha paz es desapegarte, no es descomprometerte de las cosas, pero es decir, yo no voy, o sea, yo no soy eso. Yo no soy lo que hago, yo no soy mi dinero, yo no soy mi posición, yo no soy mi título, ¿no? Yo soy, o sea, me desapego de eso, sigo dando lo mejor aquí, pero mi felicidad no depende de eso. Y yo creo que cuando nosotros empezamos a depender de Jesús, cuando Él crece en nuestra vida, ponemos las cosas en su lugar, ¿no? Y podemos realmente vivir con mucha más paz, ¿no? Mira, y yo creo que aquí entramos justo a algo que se conecta mucho. La gente ponía sus propios deseos en Jesús, ¿no? Y por eso la concepción de Jesús fue cambiando. Y por eso es tan importante lo que dice Juan, cómo presenta al Mesías. Y ahí la lección la presenta como una nueva concepción del Mesías, porque ellos esperaban a alguien político, a alguien fuerte, ¿no? Que iba a derrocar el poder romano y todo. Pero Juan presenta, cuando ve a Jesús, dice, aquí el Cordero de Dios. Y yo me pregunto qué implicancias tiene esa declaración, ¿no? Y cómo cambió o intentó cambiar la visión que ellos tenían del Mesías, ¿no? Sí, en el capítulo 1, versículo 32, dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Interesante algunos detalles aquí. Aquí volvemos un poquito para atrás en el que Juan está ahora reconociendo a Jesucristo como el Cordero de Dios, ¿no? Y relacionándolo con el texto que leíamos de Juan capítulo 12, donde Jesús mismo dice, yo si fuere levantado a todos atraeré a mí mismo, ¿no? Sentir que hacia donde nosotros estamos poniendo nuestra vista es Jesucristo como el Cordero, ¿no? Dice, interesante lo que dice aquí, yo no le conocía, y hay entre paréntesis, ¿no? Hay algunos que dicen que no se conocían, que no se habían visto, por eso ahora
Juan recién lo ve ahí en ese momento. Yo personalmente dudo de que no se hayan conocido físicamente. ¿Por qué? Porque ellos eran parientes. Claro. María con Elizabeth, la madre de Juan, o sea, la madre de Jesús con la madre de Juan, eran primas, a pesar de que se habían visto durante el tiempo del embarazo, se habían visto. Cuando Juan ya estaba a punto de nacer y María estaba de unos 3 meses aproximadamente, o sea, hay unos 6 meses de diferencia en edad entre uno y otro. María va y pasa un tiempo en la casa de Elizabeth. Algunos dicen, los eruditos bíblicos dicen que era porque como María había quedado embarazada, todavía no estando casada, corría incluso hasta peligro su vida, de que hasta la quieran apedrear por causa de su embarazo, fuera del matrimonio, ¿no? Porque esa era la verdad, o sea, ella queda embarazada fuera del matrimonio. Por la obra del Espíritu Santo, pero ¿cómo le explica a la gente, ¿no? Entonces algunos dicen ella tuvo que salir del ambiente donde estaba y Elizabeth y Zacarías vivían en otra ciudad y entonces ella va y pasa tiempo allá con su... Pero Elizabeth reconoce que el que tenía dentro de su vientre era el Hijo de Dios, porque dice, cuando tú llegaste, Juan el Bautista en el vientre se saltó de alegría, ¿no? Algunos dicen no se habían visto. Yo dudo que no se hayan visto. Lo que sí podemos decir acá, yo no le conocía porque no se había revelado todavía. Y entonces aquí entra el título de la lección. Es decir, gente que ahora comienza a dar testimonio de quién era este. ¿Sí? Juan lo conocía, lo que yo personalmente creo, ¿no? Y me inclino más hacia lo que algunos eruditos sostienen también. Que ellos sí se conocían, se habían visto, a pesar de que vivían en lugares diferentes, pero seguramente cuando eran niños las madres se vuelven. Jugaron juntos. Se deben haber juntado de vuelta, habrán jugado juntos cuando eran niños, ¿no? Pero ahora Juan lo ve y el Espíritu le revela, ¿sí? Porque aquí dice, ¿no? Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo se lo está revelando a Juan. Hay una revelación de la divinidad de Jesucristo. Y él dice, yo no le conocía como tal. Sí, yo lo conocía como mi primo, pero ahora resulta que mi primo es el Mesías, ¿no? Y qué extraordinario debe haber sido ese momento en la vida de Juan y cuánta emoción, porque él había estado predicando, preparando el camino del Mesías, pero ahora ver que el Espíritu Santo se lo estaba revelando, ¿no? Ahí yo creo que es tan importante eso, que el Espíritu Santo sea quien nos revele las cosas, ¿no? Yo creo que ahí en lo personal, y me imagino que en tu ministerio también, hay momentos en que de alguna manera inexplicable el Espíritu Santo pone cosas en el corazón de uno, quizás leyendo la Biblia, te impresiona con algo, o incluso a veces en manejar situaciones con las iglesias, como que tú sabes, tienes la convicción de que este es el camino, esta es la visión, esto es lo que el Espíritu Santo te está poniendo. Y creo que eso lo tenemos que buscar todos los días. O sea, nosotros a veces hablamos del Espíritu Santo, ¿no? Pero tenemos lo que hablábamos al principio como las teorías, de cómo bíblicamente funciona, cómo opera y por qué una persona y por qué siente, y tenemos toda la teología. Pero realmente, o sea, preguntarlo y que Él te responde, que Él te revele cosas en la vida práctica, eso es algo que tienes que vivirlo, ¿no? Yo creo que somos demasiado teóricos al hablar muchas veces del Espíritu Santo, cuando en realidad Él se está moviendo aquí. Jesús lo prometió, Él va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, ¿no? Y yo creo que es importante que así como Juan, Él nos pueda revelar y nos siga revelando quién es el Mesías, quién es Cristo, ¿no? Quizá ver las últimas dos historias. Por ejemplo, en Juan 6 habla acerca de la multiplicación de los panes y peces, ¿no? Ese milagro que ya hablamos un poquito de cómo la multitud lo quería hacer rey y todo. Pero después Jesús le empieza a explicar realmente qué significaba el pan, quién era Él, y empieza a explicarle, ¿no? Yo soy el pan de vida. Y después de ese sermón, por decirlo así, muchos que habían sido alimentados lo abandonaron. Dice Juan que lo abandonaron muchísimos discípulos.
Pero ahí es donde entra Pedro, ¿no? ¿Sí? De ahí surge el dicho, vienen solo por los panes y los peces, ¿no? Claro. Es un dicho popular, incluso hasta fuera de la iglesia, Sí. ¿no? No, solo viene por los panes y los peces. De aquí surge eso, ¿no? Claro. La gente que venía solo para recibir obras del milagrero, ¿no? Sí. Pero Jesús es mucho más que eso, ¿no? Y él quería dejarle la enseñanza de que él era mucho más que solamente ese pan y ese pescado que ellos habían comido en ese momento, que saciaba el alimento ahí por unas poquitas horas, porque a las 3, 4 horas tú ya vuelves a tener hambre otra vez. Es como, siempre digo también, como el milagro, cuando Jesús le pregunta al ciego qué quieres que haga, ¿no? Él podría haberle dicho, mira, yo quisiera que me compres uno de esos bastones blancos para poder caminar, porque no tengo y me ando chocando todo. Claro. Y el Señor te puede dar eso. Pero el Señor le da la vista, ¿no? El Señor le da más que eso. Sí. Y nosotros podemos pedirle al Señor, Señor, mira, estoy pasando hambre. Podemos hablarlo figuradamente, ¿no? Señor, estoy pasando con un problema con mis hijos, estoy pasando en un problema en mi matrimonio, estoy pasando en un problema económico, ayúdame a pagar el bill de este mes. El Señor te puede ayudar a pagar el bill del mes. Pero el Señor te puede hacer algo mucho más grande para que tú ya dejes de tener problemas todos los meses. Porque el mes que viene vas a tener problemas otra vez. Claro. Son milagros parches. Sí. Eso lo podemos aplicar a toda la vida. Sí, ¿no? sí. Decir, el Señor puede ayudarte a solucionar el problema en tu matrimonio que tienes hoy. Sí, mirá, hoy discutimos porque la silla estaba fuera de lugar. Y entonces, pero el Señor quiere que tú puedas sanar tu vida, tu vida emocional, tu vida matrimonial, tu vida económica, tu vida. El Señor quiere sanar todo eso, ¿no? Y esa es la sanidad que Él puede llegar a darnos, ¿no? Cuando verdaderamente nos entregamos en sus manos, como pan de vida. Yo soy el pan vivo, dice el versículo 51, que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, no el pan y los peces que comieron cuando los alimenté a los 5,000, sino el pan que soy yo, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo, ¿no? Jesús estaba anticipando aquí su obra redentora, cúlmine o el clímax de su ministerio, que era la cruz. Y Jesús se lo está anticipando aquí. Claro, eso no es como que Jesús les estaba hablando en chino, ¿no? En coreano, no sé en qué idioma, no entendían absolutamente nada. Pero Jesús estaba anticipando aquello, ¿no? Como todo su ministerio, como todo el Antiguo Testamento, anticipaba o mostraba la obra redentora de Jesucristo muriendo en la cruz. Pero ellos estaban... Yo digo siempre, es como que estaban mirando otro canal, ¿no? Es como que ellos estaban mirando un canal y Jesús estaba en otra cosa. Jesús le estaba mostrando algo, el Antiguo Testamento mostraba algo, pero ellos creían de que el Salvador venía solamente a ser un gobernante. Hay una frase que yo me anoté, que me gustó mucho, que escuché hablando justamente de esto, ¿no? Juan enseña que Jesús es el redentor del pecado y no un simple libertador del yugo de la esclavitud de Roma, ¿no? Ser el redentor del pecado es mucho más profundo que ser simplemente un libertador casual de la esclavitud de Roma. Y eso es lo que ellos estaban esperando, ¿no? Ellos esperaban que Jesús pudiera venir a ser un placebo de la necesidad de alimento de un día nada más. Pero Jesús quería ser el Salvador de la humanidad, Jesús quería limpiarla de pecado, Jesús quería ser el Salvador para la vida eterna, ¿no? Y eso es lo que el Señor quiere mostrar. Entonces, al oír estas palabras, cuando Jesús le dice esto, dice el versículo 60, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? O sea, ¿quién puede aceptar esto, no? Y sabiendo Jesús en sí mismo, dice el versículo 61 del capítulo 6, que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto ofende lo que yo estoy predicando? Esta es la salvación. Y a veces nos pasa eso cuando pensamos en la misericordia redentora de Cristo, ¿no? La misericordia redentora de Cristo es gratuita, la gracia es gratuita.
Y cuando nosotros pensamos en la gracia, decimos, esto nos está ofendiendo, porque nosotros para alcanzar la salvación tenemos que hacer algo mucho más profundo, no es solamente aceptar a Jesús. Y algunos hasta le llaman, lo que ustedes predican es la gracia barata. No, no es la gracia barata, es la gracia que costó la vida del Salvador, la vida del Rey del Universo. Miren qué caro que fue. Miren qué caro que fue. Claro, a mí no me cuesta nada, pero miren lo que le costó al Rey del Universo. Entonces no es una gracia barata. Pero a veces pensamos que la gracia tiene que costarnos algo y nosotros no somos incapaces de pagar cualquier cosa por esto. Y entonces mucha gente, dice el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque algunos solo querían el pan y los peces para el día nada más. Para 3. ¿Cuánto te dura? Tú comes y 3, 4 horas y después ya tienes hambre de vuelta. Claro. Pero Jesús quería darle un pan de vida que era el mismo, que era su cuerpo puesto en la cruz como Salvador de la humanidad para siempre. Como dice el pastor Rojas. Para siempre. Amén. Amén. Claro. Eso es lo que Jesús quería darle. Eso es lo hermoso de la salvación en Cristo, ¿no? Que es una salvación profunda y para siempre, ¿no? Y no es que somos salvos una vez y salvos para siempre, no importa lo que hagan. No es eso. No estamos predicando eso tampoco. Pero entonces los discípulos, entonces dijo Jesús a los 12, ¿no? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Ese es nuestro Salvador profundo, nuestro Salvador que quiere tener una relación profunda con nosotros y no simplemente una relación de superficialidad, ¿no? Correcto. ¿Sabes? Y con respecto a esa relación profunda, creo que podemos aprender mucho de cómo Jesús se relacionaba con su Padre, ¿no? Y ya llegando al final de esta lección, es interesante cómo Jesús vino a revolucionar la manera en la cual nosotros vivimos nuestra espiritualidad. Porque Jesús hablaba con su Padre, ¿no? Y había muchas ocasiones en que el Padre incluso se veía que daba testimonio acerca de quién era Jesús, su mismo Padre, ¿no? Diciendo, este es mi Hijo amado, en él tengo contentamiento, en el momento de su bautismo. Esas palabras tan potentes, ¿no? Pero es interesante que esa relación, ese Padre como Jesús, cuando Jesús incluso decía que esperaba la voluntad del Padre, él hacía para la voluntad del Padre, o sea, todo lo que vivía estaba en unión con el Padre. Y es interesante que nosotros también podemos vivir eso, ¿no? Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar, Jesús le dice, bueno, comenzarán así, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, Jesús como que quita esa visión de un Dios lejano que quizás tenían los gobernantes, los fariseos, y trataba, oraba y se dirigía a Dios como su Padre, una relación íntima. Creo yo que eso es muy bonito de poder vivirlo, ¿no? Saber de que ese Padre también a través de Jesús, en el nombre de Jesús, porque a veces esa oración que nosotros hacemos y terminamos siempre en el nombre de Jesús, amén, ¿no? Parece como una fórmula, pero en realidad es algo que tiene un significado súper profundo, que es que por los méritos de Jesús, por lo que Jesús hizo, podemos tener esta relación también de Padre-Hijo, ¿no? Sí. Creo que eso es muy revolucionario también, ¿no? Sí, un poco tomando esa porción que aparece allí en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 36, 37 y 38. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. ¿No? Esa relación, como tú dices, Dani, de padre a hijo y de uno revelaba al otro, ¿no? Sí. Claro. Cuando vienen los discípulos y le preguntan, muéstranos al Padre. Tanto tiempo he estado aquí con ustedes, ¿no? Y cuando el Padre se presenta también delante de ellos, en forma invisible, obviamente, ¿no? Dice, este es mi Hijo amado. O sea, se revelan mutuamente y se dan la autoridad adecuada
y Jesucristo está diciendo, el Padre y yo somos uno, estamos al mismo nivel, y el Padre está diciendo que Jesucristo es su Hijo en quien tiene contentamiento. O sea, no hay diferencia, ni uno está por encima del otro, ni diferencias de autoridades. Hay una revelación estrecha, una relación estrecha. Y esa misma relación quiere el Señor que nosotros tengamos con Él, ¿no? Esto es difícil de creerlo, ¿no? Y ahí llegamos al último punto de que cuando Jesús hablaba, después lo encontramos hablando en la fiesta de los tabernáculos. Juan lo presenta allí, donde una de las temáticas de esta fiesta era precisamente el agua, que una fiesta que se esperaba que cayera lluvia para las cosechas y todo, y Jesús en medio de esa fiesta, ¿no? Él dice, yo soy el agua viva, ¿no? Y es interesante cómo eso que él habla allí fue para algunos muy revelador, para algunos, o sea, creyeron en esta palabra, pero para otros decía, bueno, ¿y qué gobernante, qué importante le ha creído? O sea, cuestionándolo. Y ahí nosotros podemos encontrarnos algo que hasta el día de hoy pasa, que es que una misma revelación, algo o algún evento, alguna predicación, algún estudio, puede ser life changing, ¿no? Una vida cambiante, que cambies la vida de alguien, pero para otros algo que incluso es difícil. Hasta rechazable. Claro. Rechazable, ¿no? Sí. Hasta ofensivo, como lo encontraban algunos, ¿no? Entonces, es interesante cómo termina eso, esa división que genera, ¿no? Quizás por eso en algunas partes Jesús dice que él vino a traer una espada también divide. Claro. Y porque o sea, somos un campo muy complejo los seres humanos, ¿no? El sembrador siembra y diferentes terrenos, ¿no? Sí. En el último y gran día, dice el capítulo 7, versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Y me llama la atención esa expresión, ¿no? Alzó la voz. Jesús tuvo que gritar para que los que estaban todos oyeran esto. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿no? Estos dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado, ¿no? Aquí volvemos a ver otra vez la obra conjunta entre Jesucristo y el Espíritu Santo, ¿no? Jesucristo dando, de alguna manera, anticipando la autoridad que el Espíritu Santo iba a tener también, ¿no? Y él presentándose como río de agua viva, ¿no? Y aquí es interesante que cómo él se atrevía en una fiesta popular como esta de poder ponerse a decir esto, ¿no? Claro. Cuando unos poquitas horas antes los fariseos habían enviado alguaciles para prender a Jesús, cuando uno va al versículo 32. Y entonces, y no pudieron hacerlo, ¿no? Los judíos dijeron, ¿a dónde se irá este? Se irá a los dispersos entre los griegos, enseñará a los griegos, ¿no? Habían mandado a estos alguaciles para prender a Jesús, pero ellos ni siquiera se habían animado porque decían, nunca un hombre ha hablado así como este, ¿no? Sí. Este era Jesús. Y este es el Jesús también que está dispuesto a obrar en nosotros, de trabajar en nuestra vida, en nuestros corazones, para que nuestros corazones sean transformados, ¿no? Interesante que vimos en esta lección varios testimonios de multitud, en este caso de Juan el Bautista, ¿no? Del mismo Padre. Y yo creo que cuando uno conoce a Jesús, también uno puede dar testimonio de quién es Él. Y yo creo que esa al final es nuestra invitación y nuestro llamado, ¿no? Que como le reveló Juan el Bautista, fue el Espíritu Santo que se posó sobre Jesús y reveló quién era Él, y entendió y usó ese elemento del Cordero de Dios también. El Espíritu Santo te revele quién es Jesús, porque cuando te lo revela, tú te conviertes en testimonio de Jesús. La gente puede a través de ti conocer a Jesús, y eso es tremendo. O sea, llegar también a nosotros, convertirnos en uno más que puede dar testimonio de que Jesús es real, de que cambia vidas y de que Él puede también cambiar la tuya. Así que te dejamos con esa invitación, que Dios te bendiga y gracias por escucharnos, gracias por estar allí. Esto ha sido Comunidad en Estudio. Nos vemos en el siguiente episodio. Bendiciones, chao. Bye bye. Bendiciones.